Rodolfo Díaz Wright, Sí, señor. uno de los más antiguos habitantes del barrio Crespo. Bueno, ¿cómo llegó a Crespo? ¿Cuándo? Y las circunstancias que rodearon esa avenida suya a este barrio desde hace tantos años. Bueno, nosotros llegamos a Cartagena en el año 55 desplazados de la violencia del 50, de la violencia política. Salimos de Momil, Córdoba, pasamos por Lorica, llegamos a Barranca Bermeja. Y como el río Magdalena era una arteria abierta entre el interior y la costa, un señor le dijo a mi papá: si usted quiere educar a sus hijos, váyase para Cartagena. Entonces nos vinimos para Cartagena, llegamos a Chambacú y ahí empezó pues ya digamos un poco esa odisea de buscar trabajo acá, de ubicar la familia acá, hasta que llegó la construcción de la refinería de Intercol. Aquí a Cartagena mi papá era un muy buen digamos artesano en la carpintería, en la albañilería. Y entonces lo cogieron a la edad de 40 años, cosa que en esta época hubiera sido imposible que él consiguiera un trabajo. Entonces comenzó a trabajar ahí. Nosotros de ahí de Chambacú nos mudamos para Torices, para la calle Marco Fidel Suárez, que es la calle que sube a la Loma del Diamante. Ahí duramos hasta el año 64, año en que Intercol le hizo un préstamo de vivienda a mi papá. Y entonces buscamos el sitio más tranquilo, más reposado, con mejor temperatura, y nos pareció que era Crespo. Entonces conseguimos una casa en Crespo y nos mudamos para acá. Desde esa época estamos aquí. Bueno, ¿cómo era ese barrio? ¿Y recuerda usted cuánto costó el lote o la casa Sí, esta? claro, absolutamente. La casa costó 62.000 pesos. Sí. Mi papá tenía unos ahorros más el préstamo, logró comprar la casa y quedó con una deuda muy pequeña, digamos financiada. Banco Central Hipotecario. No, imagino. era Pan American Life Insurance, que era una americana que patrocinaba o el que le financiaba a Intercol, que era una empresa americana. Entonces, bueno, cuando llegamos a Crespo, Crespo era un barrio, en primer lugar, muy despoblado, ¿no? Había casas muy grandes, de lotes muy grandes, en la mitad de las calles y casi siempre las esquinas eran desocupadas. Entonces uno cruzaba por los lotes de las esquinas haciendo caminitos para evitar darse toda la vuelta. Entonces estaban las esquinas llenas de caminitos. El barrio eran de casas de una planta, casas muy grandes de familias muy tradicionales. Por ejemplo, estaban los Sotas, que era una familia que vivía aquí en la esquina. Estaban allá en la otra esquina, estaba el Caserón, que era de la familia Muñoz. Eran caleños, ¿verdad? Los otros. No, los Sotas eran tolimenses. Tolimenses, sí. Entonces bueno, ese era el barrio de Crespo. El aeropuerto era un pequeño aeropuerto que en esa época llegaban solamente aviones DC-3, que casi ni se sentían cuando llegaba, y la pista llegaba hasta el Caño Juan Angola. No habían construido el puente que cruza la pista y los aviones llegaban aquí hasta enfrente de la casa prácticamente, que aquí quedaba el caño aquí en la orilla. Entonces era un barrio pues muy solitario, de familias muy tradicionales. Casi todos los muchachos estudiaban en La Salle y casi todas las muchachas estudiaban en el Bifi, así que los buses entraban, recogían y era un barrio un poco como una urbanización, pero eran pocas casas. Bueno, llegar a vivir prácticamente al lado de la pista de un aeropuerto, Sí. ¿cómo fue esa experiencia para usted? Bueno, la experiencia era en ese momento, en esa época era muy agradable, Sí. porque el aeropuerto realmente no presentaba mucha molestia en cuanto a ruido ni en cuanto a tráfico de aviones, sino que tenía las ventajas de que uno estaba cerquita del sitio donde llegaban todas las personalidades a Cartagena. Entonces, por ejemplo, cuando vino Carlos Llera en el año 66, bueno, nosotros fuimos a verlo y conocimos al presidente y lo mejor de todo, las reinas que venían el día antes del bando. En Cartagena el reinado las fiestas de noviembre eran de jueves a domingo, 4 días, y las reinas venían el miércoles anterior. Venían todas, pero separadas cada una en su vuelo. Entonces el barrio de Crespo se convertía ese día en el sitio de interés de la ciudad, porque toda la ciudad se venía para acá, para Crespo, a esperar las reinas, y venían de una en una. Entonces cada vez que llegaba una reina, la gente corría al aeropuerto, la reina se bajaba del avión, había una tarima en donde ella hacía su primer baile al son de una papayera y el pueblo, digamos, la veía. Entonces para nosotros éramos ese día el barrio show de Cartagena y era pues, mucha satisfacción para la gente del barrio tener eso. Y de noche los jóvenes, las parejas se iban para el aeropuerto a ver aviones y ahí bueno se encontraban las parejas y los amigos se sentaban ahí, había un bar en el segundo piso, era como el club del barrio, el aeropuerto. Entonces era muy interesante realmente la presencia del aeropuerto, cosa que con el tiempo, pues, como ustedes saben, ha ido degradando la vida del barrio. Bueno, Rodolfo, hay una situación que siempre ha causado curiosidad. Era una molestia enorme para quienes habitamos este barrio tiempos A, el transporte. En ese año 64, ¿cómo era la avenida al barrio Crespo, especialmente en horas
nocturnas en festivos. Sí, a ver, la única ruta que había para venir a Crespo era la ruta de buses Torices Crespo. Sí. Eran unos buses, 10, 15, 20 buses conocidos por todo el mundo, los conocíamos de lejos por el color, por las placas, y casi todo el mundo era amigo de los conductores. Estaba el Chessman, estaba el Agujita, había un poco de choferes que todo el mundo ya los conocía, porque eran siempre los mismos, y le conocíamos el nombre interno a los buses. Entonces uno venía del centro, cogía el bus ahí en el edificio Araujo, y el bus se metía por Torices, la calle 14, y después por el barrio de Canapote, donde hacía como 10 curvas, y luego salía por el puente del Caño Juan Angola y entraba a Crespo, y llegaba hasta el turno de buses que quedaba aquí al final del barrio de Crespo. Esa era la única forma de transportarse, la otra era en taxi. De noche uno se iba a veces para cine en noche, y la mayoría de las veces había que venirse a pie, en un grupo muy grande, o en taxis, o a veces los buses, quedaba un bus esperando a los que salían de cine, y entonces esa era la gran felicidad cuando había un bus. Era difícil venir a Crespo, los taxis eran bien complicados en esa época, no se conseguían, y como hoy igualmente los taxis no querían venir hacia Crespo porque era un barrio muy lejos de la ciudad. Ya en esa época, por la orilla del mar, había un camino tramposo para venir del centro hacia Crespo por la playa, y la gente se arriesgaba de noche a venirse por ahí hasta Crespo. Un hecho que marcó la historia, la vida de Crespo, fue el establecimiento aquí de clubes. Hubo muchísimos de gran importancia, el Guanipa, Cangrejos, el de suboficiales, y otros más que en este momento no recuerdo, posteriormente pues profesionales. De esa época, del establecimiento de sitios, por ejemplo, como Crespomar, ¿qué recuerdos tienen, Rodolfo? Bueno, a ver, sí, Crespo en su momento fue como el barrio campestre de Cartagena, ¿no? Sí. Se prestaba porque quedaba un poquito retirado, digamos, era como tranquilo y tenía terreno. Entonces, efectivamente, aquí cuando el barrio, el Club Cangrejo, ya existía cuando yo llegué, quedaba exactamente a la orilla de la playa donde quedó la urbanización Eliana, sí, y la fiscalía. Sí. Quedaba en la fiscalía, y en la urbanización Eliana quedaba el campo de softball de Avianca, que se llamaba el campo de softball de los Cangrejos, en donde se jugaba la liga de softball de Bolívar. Ahí jugaron los grandes softballistas de Bolívar, jugaron en ese campo. Y el Club Cangrejo era un campo, bueno, era un club que tenía como que participación de la empresa Andean National Corporation, que estaba aquí fijada en Cartagena desde el año 1926. Y después, con la llegada de Intercol, que era su filial, entonces digamos que los trabajadores tenían acceso a ese club. Ese era el club en donde estaba el Cangrejo de concreto, que luego por instancias de Ignacio Amador de la Peña nos llevamos hacia allá, hacia la entrada de Crespo, que hoy fue reemplazado por el nuevo Cangrejo Azul. Entonces ese era un club. El otro club era el Club Guanipa, que también estaba muy en la línea de los clubes de softball. El Club Guanipa era un club de softball que correspondía a ese club, que era un club donde los socios eran varios vecinos de Crespo, bueno, y de Canapote. Compuertos. El club de Colpuerto quedaba en la segunda avenida, en un caserón muy grande donde queda la urbanización Los Pinos. Sí. Ahí hay un caserón, y Colpuerto lo arrendó un tiempo y era su club, y fue muy famoso porque en esa época Colpuerto tenía una orquesta muy buena. Entonces la orquesta de Colpuerto pues cada rato se presentaba ahí y era interesante por ese lado. Luego los militares montaron un barrio fiscal aquí que se llama el Barrio Naval, o Barrio Militar, y luego hicieron un club de suboficiales que todavía aparece ahí. Además hay un club hay una pequeña casa de la policía que quedan aquí. Hubo un club que se llamaba Los Platinos. Hubo varios clubes pequeños también organizados por jóvenes del barrio, ¿no? Una pregunta para aclarar cosas. Los Platinos era uno que quedaba en la avenida Quinta. Por donde queda el Cristo Rey, sí, exactamente. O sea, por el Cristo Rey, no, la calle antes. La calle antes, exactamente. En la avenida Quinta, exactamente, la que desemboca frente a... Y había un grupo musical que se llamaba Los Platinos. Sí. El estadio Miguel Medrano. Exactamente. Sí. En Miguel Medrano, enfrente de Miguel Medrano había un campo que se jugaba fútbol. Sí. Ese campo después Pacho Guillo lo urbanizó y son todas las casas de la Quinta. Sí. Bueno, Rodolfo, hay un tema, la creación del barrio. Hemos encontrado documentos de que en 1929 se promocionaba por parte de un señor que se llamó Miguel Gómez Enríquez, el papá de unos distinguidos y muy prósperos empresarios de la finca raíz, los Gómez Pombo. Empezó la urbanización de este barrio justamente en esta zona en donde está su casa. ¿Usted tiene algún recuerdo de esos tiempos, de
de que le hubieran contado las personas que habitaban en este sector, que fue el sitio donde salió Crespo cuando se mudó por acá? No, la verdad no. La historia de Crespo casi siempre se ha dicho que y se ha puesto como epicentro la casa, el caserón de la familia Paz. Sí, la Es un segunda. caserón derruido en la segunda avenida, que creo que ya lo quitaron. Ya ahí sí construyeron edificios. Bueno, los edificios han acabado con todo. El Cruz Grande. Entonces es, digamos, como que el epicentro donde la gente recuerda de la vida de Crespo es la familia Paz. Sí. Y de acá, de este sector nuestro, lo que se recuerda pues es la construcción, o digamos que el haber utilizado la parte de este lado del barrio para los temas aéreos. Tengo entendido que inicialmente hubo operaciones de Escacta, que Escacta se convirtió en Avianca, y sé que en el año 47 Avianca hizo el aeropuerto aquí, aeropuerto que posteriormente fue nacionalizado por el gobierno de Rojas Pinilla mediante la creación de la ECA. De este sector realmente muy pocos recuerdos hay con relación a cómo se inició. Sí se sabe que esto es una finca, que era la finca de la familia Paz, y que bueno, así como ha ocurrido en otros sectores de Cartagena, que se inicia la urbanización a través de compras de un lote en una finca y construcción de una urbanización, tengo entendido que así fue como se inició aquí. Hay muchas casas en Crespo que son parecidas. Por ejemplo, en esta zona por acá, las casas todas tenían lotes iguales de 625 metros. Eso quiere decir que alguien tuvo que encargarse de coger efectivamente un pedazo del barrio y urbanizarlo, porque tenían exactamente las mismas dimensiones. Todos los lotes 625 metros, uno de 25 por 25 y otro de 250 por 50, pero todos 625. Esta manzana, que es de 200 de largo por 100 de ancho, era exactamente igual todo. Entonces, efectivamente, sí corresponde a un proceso de urbanización. Bueno, constructores, usted me ha mencionado ahora el más famoso de todos, pero hubo otros, Pacho Guillo. Pacho Guillo, bueno, que yo recuerde, y pues Pacho Guillo, cuando yo llegué aquí, recién llegué, jugábamos fútbol frente a Miguel Medrano, ahí en donde quedaba el Club Cangrejo. Sí. Pacho Guillo, no sé si lo adquirió o cómo, qué negociaciones hizo, pero ese lote lo urbanizó Pacho Guillo y además urbanizó por acá atrás también. De hecho, él vivió, fue por acá atrás, cerca del Caño. Entonces fue como el primer urbanizador que hubo por aquí reconocido, ¿no? Después, bueno, Ricardo Serge, más modernamente, también urbanizó, hizo Marlinda o Lindamar, no estoy muy seguro, y después hizo Eliana, que es otra urbanización. Y bueno, la mayoría han sido urbanizadores, pero hacia arriba, ¿no? Recientemente han sido constructores de edificios, pero urbanizaciones así grandes de una planta, fue Pacho Guillo, fue realmente el gran urbanizador. Bueno, el tema, el Caño Juan Angola, los recuerdos de él, cómo era cuando usted llegó. Ese es uno de los grandes recuerdos de todos nosotros. Cuando nosotros llegamos a Crespo, el Caño Juan Angola lo teníamos aquí a 100 metros, por donde pasa ahora mismo, y cruzaba directo hasta la Ciénega. Sí. O sea, era una corriente que tenía, yo le calculo así en mi cálculo, unos 30-35 metros de ancho. O sea, era realmente ancho y tenía una profundidad de 1,5 metros, en partes era mucho más profundo. Obviamente podíamos bañarnos en el caño, era transparente, tenía mucha corriente, un flujo de corrientes de la ciénaga hacia los cuerpos en el interior de la bahía, y lo mejor de todo era que tenía abundante pesca. Entonces era un deporte pues de uno salir de noche a pararse en un puentecito que había de aquí hasta el 7 de agosto a mirar pasar los peces por debajo, y unos señores tiraban atarraya y simplemente tiraban atarraya cuando veían que venía el pez, ¿no? Porque se veía el reflejo. Entonces capturaban pescados ahí de noche. Era un sitio de paseo de los jóvenes, sitio de picnic. Uno salía por el caño, a veces se alquilaba una lanchita y uno se iba para la ciénaga a pescar en la ciénaga. Y en los campos de alrededor de la ciénaga, que se llamaban los campos salados, ahí se hacían partidos de fútbol, se hacían picnics, se hacían fiestas, los vecinos se reunían ahí recogíamos los árboles de mangle para hacer arbolito de Navidad. O sea, era como la zona de recreación del barrio. Eso después, bueno, pues poco a poco, cuando se decidió en el año 66 ampliar el aeropuerto, el primer daño que se hizo fue la pista, tirarla a través del caño y cerrar el caño con 2 tubos. Tubos que prácticamente sellaron el futuro del caño, porque se rellenó eso, el caño perdió el flujo y se eutroficó por completo, se llenó de mangle, se llenó de toda una serie se volvió un caño ya pantanoso. Luego hicieron una desviación a través de la pista, pero nunca tuvo la suficiente corriente. Entonces el primer problema grande del barrio, pues relacionado ya con el aeropuerto, digamos que es la primera vez que el aeropuerto nos impacta, cuando bloquea el Caño Juan Angola
y pierde el flujo, pierde la pesca. Todos los pescadores de las riberas ya no tenían que pescar. El caño se pone hediondo, como en las noches uno siente los olores. Luego le instalaron una bomba de alcantarillado allá en Crespito. Entonces eso terminó de contaminar el caño y bueno, y después la Ciénaga de la Virgen recibía el 40-50% de las aguas servidas de Cartagena. La Ciénaga también se contaminó. Entonces se convirtió esto pues ya en una cloaca, ¿no? Todo el caño y toda la Ciénaga. Eso fue bien horroroso. Se eutroficó por completo y se llenó de mangle. Sabes que el mangle pues, es afín a los sistemas eutroficados de bajo contenido de oxígeno disuelto. Entonces, por eso tenemos tanto mangle por acá. No lo sembró Rafa Vergara, ni lo sembró nadie, ellos nacieron solos. Entonces, ya el aeropuerto, además de eso, vienen los aviones de reacción. El 707, el 727, el 737, raya 100, raya 200. Los Electra, que fueron los primeros. Los Electra, los Super Constellation, Sí. y ya eran aviones más ruidosos. Y entonces, de alguna manera, el barrio empieza a resentirse también del ruido. Además, el tráfico aéreo aumentó. Hoy en día tenemos 4 millones de pasajeros, en esa época serían 200,000. Y entonces ya se llenó de taxis, se llenó de carros, se llenó de necesidad de parqueo. Y bueno, poco a poco el aeropuerto se fue convirtiendo no en el polo de desarrollo, no en el sitio turístico. Bueno, además le pusieron vigilancia, guardias por todos lados, ya no se puede ni parquear ahí. Entonces el aeropuerto se estaba volviendo es como un sitio no deseado del barrio, ¿no? La gente le tiene más bien como, lo mira como de lado, lo mira por el rabito del ojo porque ya no le siente ningún atractivo. Y de hecho, pues ya hay campañas muy, muy serias de los habitantes para que se vaya al aeropuerto. Bueno, el tema de los servicios públicos, Eso, agua y la energía. eso es fantástico. Bueno, El día que yo llegué a Crespo, que fue el 6 de mayo del 64, Sí. se fue a la luz en la noche. Toda la noche. Toda la noche, y además cayó un palo aguacero. Sí. Entonces, miércoles, qué noche tan triste. Entonces yo recuerdo que, bueno, finalmente vino la luz y tal, y empezamos aquí, y al día siguiente, pum, cortaron la luz en la casa donde recién nos mudamos. Porque parece que el dueño quedó debiendo los recibos últimos. Eso no es nada raro. Sí. Y entonces nos las cortaron. Entonces recuerdo que el vecino, Guillermo Mendivil, era un señor muy reconocido en la ciudad y sobre todo en el área de Monpós, el padre del alcalde, El gobernador. del gobernador, Exgobernador Carlos Mendivil. Carlos Mendivil Ciudadano. Entonces él sacó un cable grandísimo de su casa y lo conectó allá y vino y lo pasó por el patio y nos lo conectó acá y nos puso luz. Y entonces vinieron los vecinos a saludarnos y eso es una tremenda noche esa para nosotros. Nosotros los vecinos de las dos casas, los Sota y los Mendivil, vinieron a saludarnos y a desearnos que bueno, bienvenida y todo. Entonces nos ayudaron un poco. Entonces fue como una noche a pesar de las vicisitudes del apagón. Entonces en esa época Cartagena tenía la planta en Manga. Y la planta en Manga estaba ya pues, en sus últimas, ya se le había copado su capacidad y empezaban los problemas de suministro eléctrico en Cartagena muy serios. Hasta el punto que se programó un racionamiento que duró varios años hasta que trajeron un turbogás que medio palió la situación y después construyeron la electrificadora allá en Mamonal, que fue cuando hubo más o menos Copique. que hubo más o menos ya una estabilidad de suministro, pero duramos varios años con los racionamientos y entonces ¿qué pasaba? El aeropuerto tenía planta y nos permitía a todos los estudiantes del barrio que nos fuéramos para la cafetería a estudiar. El aeropuerto lo administraba un señor de apellido Rey, era la ECA. Y entonces él se daba cuenta pues que no podíamos estudiar, entonces toda la gente se iba de noche para allá para el aeropuerto y nos sentábamos en los muros, en los pasillos, en la cafetería a estudiar mientras pasaba el racionamiento. Entonces, así duramos como 2 años. El agua inicialmente no tenía tanto problema, creo que la parte de escasez de agua fue un poquito posterior, pero también hubo racionamiento. Ha agravado con que el barrio vecino ya existía, era de invasión, no tenían agua y ellos normalmente venían a tomar agua a Crespo. Entonces también hubo un racionamiento de agua muy fuerte. Me acuerdo que todo el mundo quitaba los contadores y cogían la llavecita esa que viene de la calle y ahí hacían un pozo y el chorrito que salía ahí era donde la gente llenaba los tanques. O sea, el barrio fue un barrio sufrido. Teléfono nunca tuvimos, sino hasta cuando hubo una serie que fue el 15, la serie 15. Mi casa era 15421. Ahí tuvimos teléfono y bueno, el barrio fue desarrollado, no teníamos casi calles pavimentadas, ni teníamos alcantarillado, todo el mundo tenía pozas sépticas. O sea, era un barrio realmente que estaba en proceso de crecimiento. Pero bueno, los vecinos y en general siempre hubo un sector comunitario que trabajó por el barrio. Eso se llamó el Comité Cívico de Crespo, que inicialmente se creó para rondar el barrio porque los ladrones se metían de noche y se nos robaban las mangueras y los calderos y las ollas.
Entonces unos vecinos se reunieron y buscaron escopetas viejas por ahí y daban vueltas de noche para que no nos robaran. Ese comité posteriormente se agrandó a todo el barrio, todavía existe. Luis Antonio González, edil del barrio, sigue siendo su presidente. Luego se creó Aso Crespo, que el presidente soy yo. Y luego se creó, ya la Junta de Acción Comunal, ya en épocas de nueva constitución, y el presidente es Álvaro Méndez. Entonces el barrio tiene 3 juntas cívicas o 3 elementos cívicos que trabajan mancomunadamente, y por eso, digamos que de un momento para otro el barrio despegó. Se convirtió pues en un barrio con muchas facilidades, con muchas comodidades, y que hoy en día es un barrio pues, exclusivo más o menos, no tiene bastante acogida. Bueno, un hecho que sobresaltó al país por el impacto que tuvo, mucho mayor que el primero de estos hechos de secuestro de avión ocurrido en Magangué unos años antes, protagonizado por su exalcalde Marcelo Torres. Ajá. El secuestro de la Bianca en el año 67, en que murió un mecánico. Sí. ¿Cómo recuerda eso? ¿Cómo vivió el barrio de Crespo Sí, ese hecho? Hubo el primer secuestro. El avión lo tenían ahí parqueado. Esto era aquí mismito, ¿no? Aquí era un Sansi. Sí. Y entonces todo el mundo pues se oyó la bulla de que había un avión secuestrado y la gente se aproximó ahí. Realmente antes aquí no había ni tanta policía, entonces uno llegaba y se asomaba en todas partes. Y en un momento dado hubo una confusión y todo el mundo lo que recuerda fue que cayeron unas personas del avión a la plataforma. Y de pronto apareció un hombre herido ahí. Parece que un mecánico intentó coger al... Por cierto, el secuestrador del avión era un jovencito que posteriormente le decían Mexana, porque él intentó, la bomba que tenía en la mano era una lata de polvo Mexana con una mecha. Entonces decía que esto era una bomba. Entonces cuando él cae, ya lo cogen y le quitan era una lata de Mexana, pues el pedazo se quedó aquí en Cartagena viviendo y estuvo estudiando un tiempo en el Liceo de Bolívar. Le decían Mexana. Ese fue el primero. Hubo otro que la gente se fue a la pista y llevó barricadas para que el avión no se fuera. Ese fue un avión que finalmente lo secuestraron, pero la gente intentó parar el secuestro. Eso fue un episodio también muy risible, porque la gente, esto aquí no había rejas ni había mallas para pasar, entonces todo el mundo se metió y bloquearon la pista temporalmente con tanques y con cosas. Finalmente la policía obligó a que la gente quitara todo eso y el avión se fue secuestrado, así se secuestró. Pero el primero no se pudo secuestrar y fue, digamos, famoso por el tema de que capturaron al secuestrador, que resultó siendo un peladito, un hombre muy joven. Bueno, Rodolfo, otros hechos impactantes de la vida, de la historia del barrio que usted recuerde. Bueno, yo creo que una cosa que digamos que impactó no solamente al barrio, sino a la ciudad fue en el año 1965. Nosotros en Cartagena nosotros vivíamos antes en Torices y uno iba al mercado casi a diario, ¿cierto? A comprar la comidita del día. Pero cuando uno se muda para Crespo, ya Crespo queda lejísimos, decía uno. Y entonces hubo que buscar como que ya tener una nevera en la casa y comprar comida para más tiempo. Entonces se acostumbraba a comprar la comida una vez a la semana, los sábados. Entonces mi mamá conmigo cogimos la costumbre de ir los sábados al mercado y yo podía ir en cualquier fecha en la mañana porque yo estudiaba en el Liceo de Bolívar en el horario de la tarde. Yo entraba de 1 y salía a las 7 de la noche. Y entonces yo era el que hacía los mandados aquí en la casa en la mañana porque estaba siempre aquí. Entonces nosotros íbamos los sábados en la mañana al mercado a hacer la compra para una semana. Era un bultico que traíamos en un taxi. El 30 de octubre del 65, ya Cartagena ese año había estado traumatizada por otro hecho, ¿no? Que fue el accidente de HK 731 de Avianca. Ese avión salió a las 8:30 de la noche de aquí, nosotros lo vimos salir, sí. E instantáneamente escuchamos la sirena que tiene el aeropuerto de alarma. Ellos tienen una sirena cuando ocurre algo y la suenan. Sí. Y entonces nosotros salimos y bueno, nos dijeron el avión se cayó. Todo el barrio se fue para la orilla de la pista, allá a la orilla del mar, y pusimos los vehículos alumbrando para el mar para que vieran el avión y pudieran rescatarlo. Salieron 8 personas rapidito, las sacaron los boquilleros que estaban por ahí pescando, y luego llegó la armada y entonces que vinieron unos buzos, total que el avión se fue hundiendo poco a poco, la luz se le veía de cola hasta que se hundió, y ya al tercer día sacaban ya la gente ya amarrada porque estaban ahogados. Luego fue dramático el viaje de regreso de los 62 cadáveres, ¿no? Un solo avión los llevó y estaban todos los cajones ahí en la pista del aeropuerto esperando el avión, que fue el 136, HK 136 el que lo llevó, el mismo avión que llevó a los atletas a las Olimpiadas de Tokio.
Entonces ese avión lo llenaron con todos los féretros. Y uno ahí viendo los féretros antes de irse el vuelo. Ese fue en enero del año 65. Y en octubre, el 30 de octubre, a las 10:30 de la mañana, más o menos, entre 10 y 10:30, ya mi mamá y yo habíamos terminado la compra, teníamos ya el bulto listo para arrancar, cuando de pronto el mundo se estremeció. Una explosión gigantesca. Una cosa por encima de lo que cualquiera pudiera pensar de una explosión desconocida. Yo miré hacia arriba en el momento de la explosión y vi una columna de 30, 40, 50 metros como blanca, con una nube blanca subiendo y con cosas adentro. Y muy ancha, ¿no? Que subió, todo el mundo se quedó en silencio e inmediatamente se oyó todo el griterío de la gente corriendo. ¿Qué recuerdo? ¿En qué parte estaba usted en ese momento? Uno entraba al mercado, sí, por la cacharrería Miriam, sí, frente al camellón. Donde estaba la Virgencita. Uno pasaba ese primer bloque, lo pasaba. Ahí, sí, estaban las cacharrerías. Ahí, sí, estaban los char, estaba Noé Kaplan, sí, y estaba la cacharrería Miriam, que eran, digamos, como los grandes almacenes a la entrada. Uno cruzaba y entraba a un corredor de la Virgencita. Ese corredor ya había sido reconstruido porque hubo un incendio anterior y se había quemado. 1952. Exacto. Entonces eso estaba, era como un tendal de Eternit con cerchas de acero. De ahí pasaba uno al siguiente pabellón, en donde vendían granos, y estaba el que vendía los pájaros, Ángel. Sí. Y cruzaba uno la calle y entraba a donde estaban las colmenas. Había colmenas que estaban en el edificio y colmenas hechizas que estaban enfrente. Entonces, ¿qué era la colmena? La colmena era un sitio donde el tipo tenía venta de arroz, de frijoles, de un poco de cosas ahí, y atrás tenía enlatado y botellas, cosas que vendía. Entonces, yo estaba en la colmena del Capi Nieves, que quedaba entrandito cruzando frente a donde vendían los pájaros. Era el pasaje del primer pabellón al segundo. Yo estaba ahí y miré por la puerta así y vi la columna. Entonces, ¿qué recuerdo exactamente? No tanto, vi la nube de humo y vi la explosión, y todo el mundo pensó que tenía que ser algo muy malo, pero todo el mundo quedó en silencio, y luego todo el mundo salió en estampida. Recuerdo muy claramente los colmeneros afanados cerrando sus colmenas para no dejarlas abiertas. O sea, ellos corrieron más riesgo que el resto de gente porque ellos protegieron sus bienes, y todo el mundo intentó dejar sus cosas aseguradas. Recuerdo a la gente corriendo en avalancha, pisando todo lo que encontraba. Había ventas ambulantes que estaban en el suelo, ventas de tomate, de verduras, gente tenía ventas en el suelo, y la gente le pasó por encima de eso. Cruzamos y salimos por el lado de donde quedaban los Wong y la botica Ruiz Grau. Ahí enfrente quedaba la Colombiana, que era un edificio blanco donde después quedó el Rafael Núñez, creo que queda todavía, no sé. Un edificio blanco con morado. Antiguo edificio Gerlén. Exacto, frente a la Tercera Orden. Sí. Ahí, en ese pedazo de la Colombiana, salimos casi todos los que sentimos eso por ese lado. Y yo recuerdo que recién salí ahí, enseguida vi personas que estaban saliendo ya de la explosión. Venían completamente blancos, empolvados de blanco. Me parece que todos esos muros, cuando hicieron explosión, como que se volvieron caldo, se volvieron no sé qué, polvo. Y entonces la gente venía como empolvada de blanco y ya herida, sangrando. Y unos venían cojeando y otros venían ayudando. Y entonces ahí la gente como que ya entendió que había pasado algo muy grave, ¿no? Además se veía ya como rastros ahí de destrucción desde la Colombiana, así mirando en ángulo. ¿Qué pasó ahí? Todo el mundo corrió, todo el mundo se puso a salvo. Lo primero que hicimos nosotros fue, yo cogí el bulto y cruzamos por toda la calle larga hasta la planta de Manga, cruzando el puente de Basurto. De Román. El puente Román. Sí. Y ahí estaban la gente llegando buscando taxis. Los taxis se quedaban por allá porque no podían entrar. Y del lado de la explosión, acá frente al parque, frente al camellón, bueno, ahí fue donde se empezó a dar el movimiento, ya digamos, de que llegó la policía, de que llegaron los bomberos. Es cierto que murió un policía, pero uno solo. Y murió después de la explosión, recién entrando a ver qué había, que se cayó una viga y le cayó encima. Un solo policía murió. Cuando yo entré en la mañana al mercado, saludé a Edgar Monterrosa Rieta, compañero de estudio mío del Liceo de Bolívar. Y hablamos un ratico porque esa tarde teníamos examen de geografía con el profesor Julio Mogollón Canchila. Nos saludamos, ¿cómo estás para el examen? Bien, tata. Él trabajaba con un tío en esa zona, ayudaba a un tío a vender. Yo me fui para hacer mi mercado y él se quedó ahí. Cuando ya yo salí, que cogí el taxi, empezaron a dar ya las primeras listas de muertos. Y uno de los primeros en la lista fue Edgar Monterrosa Rieta.
murió en la explosión, un compañero mío. Entonces, ahí empezó ya, digamos, la tragedia de Cartagena, ¿no? El poco de gente muerta, herida, con el hospital universitario Santa Clara, ahí donde queda el hotel ahora, eso bien pequeño, sin capacidad, sin patrulla, sin ambulancia, sin bomberos. Entonces ahí cada quien hizo lo que pudo, ¿no? ¿Por qué sé que fueron dinamitas los que explotaron ahí? Eso es mentira, que ahí vendían traqui-traqui, que vendían buscapié. El buscapié puede disparar 1 millón de buscapiés y cada uno dispara por separado. Y no suman la explosión. Y el traqui-traqui lo mismo. En cambio, lo que explotó ahí fue un explosivo de alto poder. Y fue una sola explosión. No fue una sola detonación. Una sola, ¡bum! Y ya. Ahí no hubo más nada. ¿Por qué sé yo? A los 3 días, una familia Tavares, el papá y un vecino habían salido a pescar. Y entonces la familia feliz, viendo todo el tema de la explosión. Y a los 3 días en la morgue, de pronto les dicen, oye, tu papá está en la morgue. Entonces fueron a la morgue y lo encontraron, estaba muerto efectivamente. Y había muerto porque en el tráfico para ir a pescar él había arrimado a comprar los tacos de dinamita en el mercado. En el mercado vendían dinamita que la gente usaba para pescar. Y era normal encontrar gente que le faltaban las manos aquí en Cartagena, producto de pescar con dinamita. Eso era vox populi, era una práctica corriente. Y por eso en ese sitio vendían los tacos de dinamita. La explosión fue de dinamita. Y por eso fue tan descomunal, tan grande los daños que causó. Hizo un boquete gigantesco de 100 metros de ancho por casi todo el mercado. Y causó tantos muertos. Gente, no solamente que murieron ahí, que murieron por la onda expansiva. Entonces fue realmente una explosión muy grande. Eso, ¿qué pasó ahí? Bueno, primero, la ciudad medio se recuperó. De Mamonal se vinieron todos los trabajadores que estaban laborando allá, los soltaron para que vinieran a ver sus familias, quién había muerto, quién estaba bien. Mi papá vino, él trabajaba en Intercol. Y entonces, bueno, la ciudad se fue como que recuperando poco a poco. Los periódicos en esa época sacaron las fotos de la tragedia. Ahí hubo mucha gente que la dieron por muerta y estaba viva, muchos vivos que lo dieron por vivo y estaba muerto, mucha confusión entre cadáveres. Eso se dio de todo. Pero finalmente la ciudad se fue recuperando. Sin embargo, y ahí viene el primer impacto sobre el barrio. El alcalde sacó un decreto diciendo que debido al luto, porque estábamos a 8 días del bando. Pero hago una aclaración, no fue el alcalde, fue el gobernador. Esa época el gobernador no, él era el que mandaba. Francisco Vargas Gaviria. Francisco Vargas Gaviria dijo, bueno, gobernador encargado. Hicieron un conciliábulo y dijeron, hombre, vamos a aplazar la fiesta, de todas maneras hay mucha gente de luto en la ciudad, Y ahí viene el primer impacto, ya las reinas no vienen el miércoles ese, sí. Y el barrio se quedó esperando reinas. Pero hubo un sector de la ciudad que no estuvo de acuerdo con el aplazamiento de la fiesta. Dijo, no, las fiestas son de la ciudad y esa gente, estoy seguro que hubieran querido tener sus fiestas también y debíamos hacerlas en memoria de ellos en vez de no hacerlas porque se murieron. O sea, un buen homenaje sería hacer la fiesta que a ellos les gustaba y que ellos disfrutaban. Total que hubo una gran discusión y el día del bando mucha gente se desencajó para el centro. Sin haber desfile, sin haber lectura de bando y sin haber nada. Y estuvieron por ahí vociferando y no sé si de pronto hicieron algo, pero hubo eso que llaman que hubo 2 bandos, fue eso, que el primer día que debía haber bando, que fue el jueves siguiente, no hubo bando porque lo aplazó el gobernador. Y luego lo aplazaron como para el 19. Y entonces el 19 fue una fiesta muy sonada. Hubo mucha bulla y la gente la celebró a morir. O sea, la gente, digamos que se sacó él como un poco esas 2 tragedias, se las sacó de encima en esa fiesta. Entonces la gente disfrutó mucho de la fiesta y fueron muy buenas y la gente, bueno, ya. Y nos olvidamos, nosotros aquí somos rápidos por olvidar, nos olvidamos de esas 2 tragedias. Entonces digamos que eso impactó la vida de Crespo porque, bueno, el aeropuerto era como el epicentro de la fiesta y nos traumatizó, ¿no? Recién llegaba aquí al barrio y ya enseguida tuvimos que sufrimos ese primer trauma. Además fue un año muy malo, el 65 hubo el accidente aéreo y luego el mercado y tampoco las reinas vinieron en la fecha, entonces fue como... Pero fueron cosas interesantes de esa vida, digamos, tranquila y fácil de esos años, ¿no? Bueno, usted ha hablado muy extensa y precisamente con mucha previsión del tema del mercado de Basurto, de Getsemaní, perdón. ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué descripción podría hacernos en este momento de cómo eran sus galerías, las naves, sí, la parte del puerto, el sector de la carnicería, las carboneras? Eso es muy bueno, fíjese. Uno entraba
Sí. al mercado por frente al camión de los mártires y ahí estaba un pabellón así. Era como un cuadro, Sí. era como un cuadro, una galería en cuadro. Sí. Y en el medio era donde estaba el pasadillo ese, donde estaba la virgencita, estaban las marqueterías a la derecha y a la izquierda la venta de un pocotón de cosas de casa, de utensilios para la casa, Sí. fogones, anafes, cosas de esas. Entonces uno entraba por ahí y el mercado del lado derecho tenía segundo piso. En ese segundo piso eran las zapaterías. Y debajo de las zapaterías estaba la llegada de las naves al puerto. Atracaban las embarcaciones, atracaban de ese lado. Las que traían, los plátanos, los cocos, unas varas de mangle que vendían ahí, toda una serie de cosas que vendían en el mercado, las traían y las bajaban, pero no del lado donde están hoy, sino del otro lado. De Urabá, la que viene de Urabá y del Chocón. Y por ahí por detrás uno cruzaba y detrás, ya pegado en el agua, donde está el centro de convenciones, estaban las bodegas. Ahí almacenaban los cocos, almacenaban los ñames, almacenaban los plátanos, todo eso. Es decir, había bodegas. Y digamos, en las galerías que había, la primera galería, que era la galería donde estaban todas las cacharrerías, la galería lateral, que estaban las ventas digamos, de comida, pero comida, ya no comida de plátano, sino enlatados, cosas ya en bolsa, que eran prácticamente la de los won. De este lado estaban las zapaterías y en la galería de atrás era donde estaban las colmenas. Las colmenas eran los señores que tenían la venta de comida día a día, ¿no? Y vendían arroz, azúcar, café, vendían jabón, pastas de dientes, todas esas cosas. Eran como unos supermercaditos chiquiticos y había muchísimos. Ahí estaban, el Capi Nieves estaba aquí a la entrada y enfrente estaba el de Machacón, el señor Machacón que vivía aquí en Lemaitre. Entonces uno salía por ahí y bajaba como para la Colombiana, ¿sí? Entonces, ¿qué había ahí? Ahí había mucha venta ambulante. Ya O sea, para ir ubicando a las personas, es la parte de la colombiana donde está la tercera orden. La tercera orden. Y entonces, esa calle era una calle que era de vendedores ambulantes, penderetes. Sí. Y uno llegaba hasta el final y cogía por el arsenal y ahí que encontraba. Todo el arsenal era venta de pescado. Y carnes. Y la carne quedaba un poquito más acá, digamos, donde quedan, en la esquina esa, donde queda... la entrada del centro de convenciones. Exacto, ahí quedaba el mercado de al carne. fondo. Era una galería grande, Sí. ese edificio lo quitaron. Era un edificio grande, tenía los mesones y ahí estaban los carniceros. Y en la parte de atrásito, por todo el arsenal, la carbonera era la venta de pescado. Ahí estaban las escamadoras de pescado. Y ahí llegaban también las lanchas del canal del dique. Era como una troja donde llegaban lanchas. ¿Sí? Eso, toda esa parte del arsenal. Y en el arsenal, detrás de ese poco venta de pescado, también habían bodegas y habían almacenes, donde digamos que son las casas que hay ahí, que todavía que han ido modernizando. Ahí también había bodegas y había almacenes. Y astilleros. Y hasta una troja, sí. Lo que llamé una troja es que una troja era como astilleros y Sí. ahí llegaban a veces los remolcadores del río Magdalena, llegaban ahí también a esa troja, ¿no? Bueno, ¿cómo recuerda? ¿Cómo era un día en el mercado de Basurto? Un sábado de compras. ¿Cómo? A ver, la gente iba, el sábado era el día de mercado. Sí. Y la gente se iba desde muy temprano. Normalmente uno iba en bus y con la expectativa de regresarse en taxi. Uno tenía como una rutina, ¿no? Uno primero llegaba a la parte de la carne y los pescados. O sea, como que eso era lo más complicado. Además era lo más lejos y lo más sucio. Esa área del mercado de pescado estaba llena de barro y lo mismo de la carne, ¿no? Entonces uno llegaba primero allá y compraba sus pescados, ahí se lo escamaban y se lo arreglaban. O sea, las señoras que vendían pescado tenían unos descamadores. Y entonces ellos descamaban el pescado y lo arreglaban y lo de la carne también. Y luego uno salía para su colmena. Cada quien tenía como su cliente, su colmenero, Su casero. su casero. Entonces uno se le parqueaba ahí y entonces el colmenero iba atendiendo a los que llegaban a comprar unas cosas mínimas y en el medio iba atendiendo a su cliente. Entonces el cliente iba llenando su bulto, ¿no? Deme tanto de arroz, deme tanto de no sé qué, deme de azúcar, deme la sal, deme el café. Entonces uno iba llenando haciendo su... ¿El bulto o el canasto? O el canasto, sí. Mira, nosotros usábamos un bulto, pero había gente con canasto, había gente que compraba mucha comida. Sí. Había gente que sus caseros eran los de enfrente, que eran unas colmenas, pero que estaban hechas en concreto en material del mercado. Las de acá, digamos que en la misma galería había unas bien hechas que eran de concreto y estaban unas que eran hechizas de madera, que eran donde nosotros comprábamos una de esas. Entonces uno salía por ahí y mientras estaba comprando en la colmena, uno iba a comprar cosas que faltaban. Ves, cómprame la yuca, ves, cómprame los limones. ¿Entiendes? Entonces yo iba trayendo las cosas y mi mamá seguía comprando acá. Hasta que ya terminábamos, el Capi le sacaba la cuenta
papel de bolsa de cemento. Se pagaba y uno salía con su bulto. Cada quien tenía su bultero, su viajero. A nosotros era Mañe. Sí. Mañe, entonces cuando ya, oye Mañe, ya estamos casi para ir, no te venía Mañe y se llevaba el bulto y no le pagaba el bulto. Eso era, y los señores decían, viaje, ese era el vocablo que usaban para ofrecer servicio de llevar el bulto, viaje. Y los taxis estaban acá afuera, había tanto taxis en el área de frente al mercado, por la entrada por el camellón, como por el lado de donde estaba la colombiana, donde estaba la tercera orden, por ahí. Entonces ahí uno cogía su taxi y se iba para su casa. Uno se gastaba en el mercado de 8 a 10, 11 de la mañana. Ese era como que el recorrido. Todos los sábados y era muy de los cartageneros, ¿no? Aunque hay un grupo de cartageneros que compran la comida todos los días. Van con la bolsita todos los días y vienen todos los días. Esa es una costumbre que tampoco hay mucha gente que no la ha perdido. Bueno, un sitio emblemático, imperecedero, se mudó para Basurto y se fue para allá. Lo comentaba muy jocosamente Jesús María Villalobos Luna, el popular perro, la parte del Salibón, las cantinas. Sí, sí. ¿Cómo recuerda esa zona? ¿Cómo era Bueno, a ver, la cotidianidad de esos borrachines? Sí, a ver, hay una cosa, el mercado tenía una vida en la mañana y en el día y otra vida en la noche. Sí. Si tú ibas en la noche al mercado, eso era otra cosa. Porque ahí ya estaba cerrado, pero había unos habitantes que se iban para el mercado y dormían ahí en los mesones de noche. Y ahí se reunían mucho los piperos, los borrachines, algunos homosexuales también. Ese era como un submundo ahí. Sí. Y que uno lo miraba cuando iba a cine, a Rialto y a Padilla. ¿Te acuerdas que Rialto y Padilla quedaban en la calle larga? Sí. Estaban junticos y uno pasaba por ahí por el mercado para entrar. Entonces cuando uno salía a las 11 a buscar transporte, uno terminaba finalmente y había algunos vendedores. A esa hora era cuando más se daba el tema de los bebedores y de la gente. Había jugadores, había una serie de cosas ahí raras que en el día no se veían, pero que proliferaban de noche. De hecho, García Márquez